Buenos días. El tema de hoy es inevitable. La famosa carta de los 74 disidentes dentro de Cuba que piden quitar las restricciones para que todos los americanos puedan viajar a Cuba, quitar todas las restricciones del envío de alimentos y de materiales y de suministro a Cuba. 74. Pudiera decirse que salieron del closet a los Ricky Martin. Vamos a ser un poco irónicos, porque no se puede insultar la inteligencia, donde ha ocurrido tanto en 50 años, 5 décadas. Hacen esas declaraciones y entre ellos hay un denominador común. Todos en estos 50 años, de una forma u otra, estuvieron al lado del experimento comunista. Todos en un momento dado fueron correa de transmisión del experimento comunista en Cuba. Después se separaron, se divorciaron y ahora, como todos los matrimonios que cabe la posibilidad de separarse, de divorciarse, después reconciliarse. Pero donde ellos son egoístas, indiferentes, es que no se dan cuenta que hay millones de cubanos en este experimento de 50 años que hemos sido víctimas. Jamás estuvimos casados con el régimen comunista, jamás fuimos correa de transmisión del régimen comunista, jamás fuimos cómplices de los grandes experimentos terribles anunciados en la Plaza de la Revolución. Hay un tipo de cubano, no digo que sea mejor o peor, pero que fuimos víctimas de ese sistema y nunca estuvimos en sus filas. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, ¿con quién me voy a reconciliar? Si yo no fui del partido, no fui del Ministerio del Interior, no fui del INDER, no fui de ninguna organización, no fui del ICAI, no fui del Ministerio de Cultura, no fui. Entonces, ¿con quién me voy a reconciliar? Se reconcilian los que en un momento dado fueron marido y mujer, se divorciaron, pero después cabe la posibilidad de la reconciliación. Esto hay que dejarlo bien claro. Y el exilio está nutrido, más de 1 millón de cubanos que fueron víctimas reales, puras, 100% de ese experimento comunista y nunca fueron correa de transmisión de ellos. Este es un problema que está ocurriendo a estas alturas y tenemos que estar muy claros. Aquí detrás de todo esto, a raíz de los últimos tiempos, un proyecto de mandelizar a Cuba, en la mejor tradición de Sudáfrica. Y cuando yo digo mandelizar a Cuba, porque los protagonistas en este momento que están en el escenario, todos tienen el pellejo negro. Yo no digo que mandelizar necesariamente sea un proyecto de gente negra. Ellos se llaman afrodescendientes, los grandes militantes de la mandelización. Pero vamos a hablar del caso de Mandela. En el Consejo Nacional Africano, del buró político compuesto de 5 personas, solamente había un negro. Los otros 4 eran blancos, de ojos azules, judíos, comunistas, marxistas, que fueron los que realmente llevaron a cabo todo ese gran proceso en Sudáfrica. En mi opinión, creo que algo se plantea parecido en Cuba. Y cuando vemos cómo está funcionando la cosa, como están habiendo declaraciones, como son los personajes que actualmente están interviniendo para conducir los acontecimientos en Cuba, que quieren que terminen con una reconciliación. Esto es como pasó en la Unión Soviética, como pasó en Nicaragua y como pasó en tantos lugares, que los padres del experimento terrible comunista se quedan en el poder, siguen manejando sus recursos, sus contactos, sus habilidades, sus malas entrañas, y lo único que hacen las víctimas es tolerarlos a ellos y convivir. Pero en segundo o tercer grado, abajo, ellos arriba con todos los dineros, los recursos, como pasó en la Unión Soviética, que todavía está Putin ahí, un miembro del KGB, y lo fue Gorbachev, etc. Eso es lo que quieren para Cuba, pero hay un exilio y hay una nación cubana fuera de la isla compuesta con gente que nunca fueron del régimen, y tenemos nuestra opinión, nuestras memorias, nuestros recuerdos y nuestros sentimientos. Y nos vamos a oponer a ellos, sea quien sea. Me preocupa enormemente alguien que admirable,
por sus posturas, sus declaraciones, muy parecido a Antúnez. Ah, mira, ahí lo tenemos. Antúnez es un hombre de la raza negra. Tenemos Reina Luisa Tamayo, que no está en este potaje de los 74. Elías Bisset. Hoy aparece en Radio Martí una declaración de que Elías Bisset se solidariza con el Coco Fariña. El Coco Fariña, que ha hecho unas declaraciones incluso infantiles, ha jugado con la historia de los cubanos exiliados, pero vaya, en una forma escandalosa, de que en Cuba creían que los cubanos estábamos muertos de hambre. Aquí, vaya, que si los americanos van allá y los que no reciban ayuda de afuera, pero por lo menos pueden hacer business por debajo de la mesa vendiéndole tabaco a los turistas, en la mejor tradición de aquella Cuba que se vendió por mucho tiempo, que los cubanos de la isla, lo que eran unos yevitray de los americanos que llegaban allí. Todo esto es insultante, pero es bueno porque era hora de que todo llegara a este nivel. Y entonces, a partir de ahora, cada quien va a escoger su territorio, cada quien va a escoger su lugar, cada quien sabrá dónde ponerse, porque lo vuelvo y lo repito, en la Cuba del futuro viene una lucha por parcelas y cada quien tendrá su parcela de interés. En el caso mío, que estoy en el exilio, donde se ha perdido y se ha dado tanto en este territorio por tantos años, yo tengo ya seleccionada mi parcela y la voy a defender, la voy a promover y la voy a lanzar al público y a la calle. Se están delimitando las cosas. Hay un problema interesante. Aquí no hay vaca sagrada, aquí nadie es vaca sagrada, porque el problema del comunismo en Cuba fue una revolución que no tocó a la puerta de la casa de cada cubano, sino que la empujó, entró y cambió los destinos de ese hogar, de esa familia, revolucionariamente. Por tanto, cada cubano tiene derecho a tener su opinión, tiene derecho a defender sus postulados, tiene derecho a recordar su historia y sus memorias de las cosas que le han ocurrido. No hay ningún cubano que pueda someterse a la directriz de un elegido, de un exquisito, de un comité central de individuos que sean los que le dicten a los demás lo que hay que hacer. Eso no existe en un régimen de 50 años que ha experimentado el comunismo. En la Cuba del futuro, cada cubano tiene derecho a tener su punto de vista. Cada cubano tiene derecho a opinar. Y cada cubano tiene derecho, respetuosamente y con la verdad, a censurar a quien sea. No hay dioses sagrados. Todos son propensos a la crítica, al cuestionamiento y a la descripción. Estamos viviendo momentos muy interesantes. El intercambio cultural forma parte de este potaje. Qué casualidad que todo coincide. Y qué terrible desgracia. Han habido dos imponderables en los últimos tiempos de Cuba, Elián y Zapata. Qué triste es que el fenómeno Zapata fue tan impresionantemente espectacular y empezó enseguida la contrainteligencia a ir bajando, a ir congelando todo aquel paroxismo, y mire a dónde estamos. Una carta firmada por 74 cubanos, ¿ok? Joanny Sánchez, Elizardo Sánchez, Coco Fariña, el padre Conrado, Dagoberto Valdés, Miriam Leiva, Oscar Espinosa Chepe, Héctor Palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Victoria primero, libertad después.